Uy, estaba hablando con el micro apagado. Ya, ahí. Ya está. Ahora sí puedo leerlo, chicos. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien la pantalla? Gracias, Alonso. Excelente, excelente. Muy buenas tardes. Ahora sí puedo saludarlos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Pucha, ya me han cambiado de ave ya. Claro, ahora hay pollo, gallina. Ya, listo. Bien. Un corazón. Ah, esa es nueva. Ah, esa no la he visto. Caramba, muy bien, muy bien. El Dodito, sí, ya lo vi. Ah, con admiración. Está bueno, está bueno. Ya, listo, listo, listo. No, no, jamás. Esa no, esa nunca. Mariposas otro lado. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saber de ti siempre. Bien, vamos a comenzar. Ahí está, correcto, correcto. Claro, el gallo sube, el gallo sube. Sí, Alonso. Bien, vamos a comenzar con las especificaciones de las leyes. Comienzo primero diciendo que cuando nosotros hablamos de leyes especiales, estamos discriminando como cuando tú dices, profesor, compréndalo, es especial. ¿Estaríamos discriminando de esa manera a las personas porque creamos leyes especiales? ¿Qué nos dice la Constitución? ¿Qué nos dice la Constitución? En el artículo, eh, ¿dónde estás? 103. No, no es que vamos a discriminar y vamos a decir lo que pasa es que hay personas que merecen sus propias leyes. No, a eso no se refiere. Lo que se refiere es a que nosotros vamos a tener leyes especiales porque hay un grupo de personas que requieren de mayor protección. A eso se llama, bueno, eso interpretamos cuando decimos la naturaleza de las cosas. ¿Ok? A ver, ¿me podrías dar una lista de personas que requieren un extra de protección? A ver, ayúdame. De personas que requieren un extra de protección. Claro, interdictos, niños, ustedes, adolescentes, discapacitados. En otras palabras, existen leyes de protección adicional ya a este tipo de personas. Bien, ¿desde cuándo entra en vigencia una ley? Una ley entra en vigencia y automáticamente no tiene fuerza ni efectos retroactivos. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que no cumple para tiempo anterior a la vigencia. ¿Estamos? Un ejemplo vamos a dar, por favor, y ustedes me dicen si me han entendido. Por ejemplo, el 22 de junio del 2022, no sé si conoces dicha fecha, entra en vigencia, o sea, ayer se publicó en el peruano, la ley que dice que pagarán una UIT los escolares que llevan más de un año preparándose y no ingresan. Bien, ya está hecha la ley,
entró en vigencia el día de hoy y ya todos sabemos que son 4.600 soles. Ahí está la ley para los incrédulos. Ya está. Bien, ahora te pregunto, ¿por qué los alumnos que están chateando en estos momentos se alarman? No tendrían por qué alarmarse. Me parece que tú, como estudiante de cívica, tienes que más bien enseñar, panudearte. Claro, ¿y por qué te vas a panudear? A ver, dime. Dime, pues, porque se supone que si entra en vigencia, entrará en vigencia, ¿ya? Para los que terminan colegio este año. Exacto, mi estimado David. Volvemos a leer la ley. Para una UIT, los escolares que llevan más de un año preparándose y no ingresan. Obviamente, ustedes no entran. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu argumento? ¿Cómo vas a decir, Stephanie, Maite? Porque la ley no es... Vamos, completa tú. Completa tú. Retroactiva. Correcto. Retroactiva. Ah, ya, profe, entonces chévere, a mí no me afecta, a ti no, pero sí a tu hermano que está terminando el colegio. Repito, sí a tu hermano que está terminando el colegio. A él sí le va a afectar. ¿Estamos? Por ahí me escriben qué cosa es derogar. Derogar es eliminar una ley. Derogar es eliminar una ley. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, sí. Muy bien. Después tenemos esto que dice, en materia penal, cuando favorece al reo, podría tener efectos retroactivos. Profe, no entiendo, explíqueme. Ya, espérate. Voy a explicar. ¿Qué significa que puede tener efectos retroactivos? Ahí va. Vamos a suponer que un preso, por un determinado delito, tiene 7 años de cárcel. Entonces el preso lleva 5 y dice, me faltan 2. Cuando de repente entra en vigencia una ley que dice que por ese delito la pena es 5 años. ¿Qué? Sí, la pena es 5 años. Te pregunto, el preso que ya pasó 5 años y le faltan 2, ¿le afectará a él? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Lee. Toda ley no tiene fuerzas ni efectos retroactivos, salvo, en ambos supuestos, en materia penal, cuando favorece al preso. Ay. Entonces, el caso este señor saldrá libre. Profe, ¿por qué saldrá libre? Claro. ¿Por qué? Porque favorece al preso. ¿No ves que él ya pasó 5 años? Oh, siguiente. Punto aparte. La ley se deroga por otra ley. Profe, no entender que solo las leyes se eliminan por otras leyes.
Profe, una consulta. O sea, todo lo que está haciendo el Congreso en estos meses a través de leyes, ¿puede venir el Congreso del gobierno siguiente y eliminar todo lo que han hecho? Sí, tienes toda la razón. ¿Pensamos? Bien, Alonso García, que yo considero uno de mis mejores alumnos, nos ha mandado esta pregunta muy interesante. Yo siempre te he dicho, Alonso, que derecho para ti es algo que fluye en tus venas. Solo déjate llevar, anímate, por favor. Alonso García nos dice que en algún momento escuchó la frase vacío de ley. ¿Cómo es un vacío de ley, profesor? ¿Qué es un vacío? Bueno, un vacío de ley significa que no existe una ley en ese caso particular en el que estás atravesando. No existe una ley para explicar lo que tú estás viviendo en este momento. Un ejemplo sería, ¿se acuerdan cuando no existía todavía el aborto terapéutico? Entonces, una mujer que estaba embarazada, llevaba al médico y le decía, doctor, mi espalda me duele horrible. Señora, tiene 3 meses de embarazo y el embarazo está comprometido con su médula espinal. No, doctor, me duelen las piernas. Sí, es probable que no pueda caminar nunca más. Doctor, sí, la única forma sería matar al concebido. Mátelo, doctor, mátelo. No, no puedo hacerlo, porque si no, me quitan mi licencia de médico, ya que el aborto es un delito y nunca más podría ejercer mi carrera. Doctor, ¿y yo? No sé, discúlpeme, retírese de acá. Pero doctor, y así, esta señora fue a diferentes lugares y no encontró eco a su pedido. Tan es así que se quedó paralítica y cuando le hicieron la pregunta, ¿pero por qué no se hizo? ¿Por qué no hay un caso específico donde se haga excepciones por materia de vida, ¿no? Que esté en riesgo la vida de la madre. Lo siento, hay un vacío en la ley. En la ley de aborto hay un vacío. Entonces, gracias a este caso especial, fue a la Comisión Interamericana, ganó, llegó a la Corte Interamericana, ganó. ¿Y qué crees? Llegó la multa al Estado peruano. Y tú sabes que cuando el Estado peruano le tocas el bolsillo, ahí recién reacciona. Ahí recién reacciona. Ahí recién para la orejita. ¿Y qué crees que hizo el Congreso? Creó la ley del aborto terapéutico para llenar el vacío de ley. Alonso, entonces, ¿es conforme? ¿Me entendiste? Ok. Entonces, aquí dice, también queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. Claro. ¿Quién es el único que le para el macho al Congreso? Te pongo tres alternativas. En esta esquina tenemos al Congreso, al Poder Judicial en la otra esquina o al Tribunal Constitucional. Pregunta. Claro, el tribunal es el único, porque como yo sé que tú eres uno de mis mejores alumnos, te acordarás de una garantía llamada acción de inconstitucionalidad. ¿Te acuerdas de eso?
Y la acción de inconstitucionalidad eliminaba, ¿qué cosa? La ley porque iba en contra de la Constitución. ¿Y ante quién presentabas dicha garantía? ¿Ante quién presentabas dicha garantía? ¿Ante quién? Ante el Tribunal Constitucional. Muy bien. Mira, ahí está la pantalla. Tengo otra pregunta. Profe, en el último punto, ¿no querrá decir abuso de la ley o me estoy confundiendo? A ver, vamos a ver acá. La Constitución no ampara el abuso del derecho. No. A lo que se refiere es no ampara el abuso de la capacidad humana. En otras palabras, no ampara el abuso. No es que no ampara el derecho sí lo ampara. El abuso del derecho es lo que no ampara. En otras palabras, que tú seas un abusivo en contra de los derechos humanos, nadie va a amparar, ninguna norma va a estar de tu lado. Ninguna norma va a estar de tu lado. Eso se refiere. No sé si... Bien, ok. Continúo. Yo estoy muy contento, chicos, porque he recibido mensajes de alumnitos que han ingresado a Derecho, te contaré, y estoy emocionado porque dichos alumnos me mandan sus mensajes, profesor, gracias, y es interesante, ¿no? Porque me dicen que lo que llevaron en cívica les sirve mucho. Lo raro está en que yo soy economista y profesor de economía. Y me da gusto que no siendo abogado te haya servido todo esto. Es lo que me emociona más. Bien. Ok, Dianita, por supuesto. Bien, continuamos. A ver, tengo aquí una pregunta interesante antes de continuar. Chicos, me encantaría que esto dure 2 horas y contestar todas tus preguntas. Bien, y también un vacío legal cuando promulgaron la ley de servicio obligatorio, pero no promulgaron una ley orgánica. Claro. No. Hay un ratito. No promulgaron un decreto supremo. Los decretos supremos son los que establecen los parámetros. En otras palabras, tú puedes crear una ley, ya, pero aparte tiene que haber un decreto supremo. Profe, no entiendo ni Michi, ya. Es como si yo le dijera, chicos, David, Alonso, Carolina, no sé, Daniela, ¿vamos al cine? ¿Les parece? Ahora en la noche. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Habla. Vamos, dice Carolina. Vamos, dice Daniela. Ya. Y ahí nomás quedó. ¿Qué falta? ¿Por qué? ¿Por qué ahí nomás quedó? Falta todavía lo más importante. ¿Qué es lo que falta? Si todos ya dijimos, ok, ¿qué es lo que falta? Ayúdame. No, que cómo que falta hacerlo. No. Exacto, Yamilé. Falta plata. No, pues, ¿qué crees que te voy a invitar? Falta decidir, oye, ¿dónde nos reunimos? Otro, ¿en qué cine va a ser? 3, ¿a qué hora? 4, ¿qué función? 5, ¿va a ser 2D o 3D? Eso se llama detallar. ¿Me entiendes? Es como si tú le invitaras a una chica a salir y ella te diga ya, y tú le dices, bien, no, los detalles no me digas. No, pero ¿cómo te voy a invitar? No, pero hoy día en la tarde, no, detalles no quiero saber. Pero entonces, ¿cuánto vamos a salir? Porque estoy invitando, tú me dijiste que sí. Entonces, puede ser mañana. No, detalles no quiero saber. Entonces, cuando las leyes entran en vigencia,
se detalla, se reglamenta para que su compañero pueda entenderlo a través de decretos supremos. Ahora sí. A través de decretos, un ratito, chicos. A través de decretos. Ya, ¿qué pasó acá? Qué cabezón. Disculpa, esto es que mi celular estaba, pero... Y ahora sí. Profe, tiene prendido el micro. Ah, ya, no te preocupes. Claro, pero que no, nada, sino que mi celular se murió y no lo había cargado. Listo. Mira, claro, pero ¿qué dije? ¿Dije algo malo? Vanessa, ¿quién es Vanessa? ¿Vanessa? ¿Quién es? Alonso, no entiendo. Bien, Poder Ejecutivo. Ah, uy, ¿verdad? Hoy día me toca. Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene solamente la capacidad para hacer decretos supremos. No tiene la capacidad para hacer leyes, ¿sí o no? Claro, no tiene la capacidad para hacer leyes. Te pregunto, pero sí, ¿quién tiene la capacidad? El Congreso, ¿no? Profe, entonces el Poder Ejecutivo nunca hará leyes. Ah, no he dicho eso. Sí, pero usted está diciendo, profe, el Poder Ejecutivo hace decretos supremos y el Congreso hace leyes. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero en este caso, ya, pero en este caso podemos hacer algo. El Congreso le puede delegar el Poder Ejecutivo la facultad de legislar. ¿Qué? Sí. ¿Ya? No entiendo, profesor. Ya, mira, te cuento. El Poder Ejecutivo hace decretos, pero el Poder Ejecutivo que está conformado por el presidente de la República quisiera modificar o crear una ley en materia de salud, ¿no? Este presidente es especialista en quejarse. Quejándose llegó al gobierno. Claro, el famoso, cada semana tenemos una joyita más, el famoso peruano de Tarapacá. Sí. Entonces, este presidente se va y se queja en todas las regiones. ¿Ok? Ahora está, pues, en el sur del Perú. ¿Ya? ¿Y qué te parece si se dice, no es posible que la salud, mira, tú eres el gobernante quejándote del gobierno. No es posible que el gobierno esté mal en materia de salud. Perfecto. Entonces, ¿qué le dice al Congreso? Congreso, quiero crear una ley en materia de salud. Quiero estudiarla, prepararla, quiero que me dé 20 días hábiles. El Congreso lo pensará. Congreso, piénsalo, piensa lo que vas a hacer. El Congreso puede optar por darle el poder al Poder Ejecutivo para crear una ley. Profe, ¿puede decirlo mejor? Ya, darle la facultad legislativa al Poder Ejecutivo. Allá. Y cuando el Poder Ejecutivo comienza a ejercer ese uso de facultades, el decreto que va a salir del Poder Ejecutivo
ya no se va a llamar decreto supremo, sino se va a llamar decreto legislativo. Ah, como si fuera ley, claro, decreto legislativo. Pero vamos a suponer que el Congreso lee el decreto legislativo del Poder Ejecutivo. Y total, en ese decreto habla de educación. Empezó hablando de salud y de ahí se desvió de educación. Ah, no, pues, Palomilla, yo le doy delegación de facultades en materia de salud. Termina hablando en materia de educación. ¿Qué puede hacer el Congreso? ¿Qué puede hacer el Congreso? Fácil. Recuerda, una ley deroga otra ley. El Congreso una ley derogando el decreto legislativo del Poder Ejecutivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? Bien. Muy bien, vamos a la que sigue. Todas las leyes, todas las leyes, todas las ideas, todas las ideas de los congresistas no se llaman leyes, se llaman iniciativa legislativa. Entonces, siempre en televisión cometen la burrada, es por eso que mucha de la población se alarma sin ninguna causa, de decir, el tal congresista, bla, 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 quiere hacer lo siguiente. Y toda la población, uy, mira lo que están haciendo, ¿cómo es posible que el Congreso? Ey, un ratito, eso es solo una iniciativa. Un congresista da iniciativas. El Congreso, por votación, aprueba leyes. Pero antes hay que limpiar la basura. Hay que filtrar lo que no sirve. Y en este caso, lo que no sirve se da a través de la comisión dictaminadora. La comisión dictaminadora es la que revisa esa iniciativa y si procede, la manda al pleno para que sea discutida. ¿Ok? ¿Ok? La manda al pleno para que sea discutida. ¿Y cómo se llama esa comisión? Dictaminadora. Nunca me voy a olvidar que hace unos años un congresista propuso una iniciativa diciendo que durante el horario de trabajo en oficina, las mujeres no deben usar minifalda. ¿Y por qué? Porque atenta contra la concentración y orden de los varones. No podemos trabajar así. No podemos. Pregunta, ¿eso se volvió una ley? Obviamente que no. Llegó a la comisión dictaminadora y la tiró a la basura. En otras palabras, se archivó. Bien, entonces, chicos, por favor, no vayas a pensar que toda iniciativa es una ley. Muy bien. Hablando de eso, ¿quiénes son los que tienen iniciativa? Los que tienen iniciativa son ellos. ¿Lo ves? El presidente de la República y los congresistas. Tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También tienen el mismo derecho otros que tienen iniciativa son los otros poderes del Estado, las instituciones públicas, autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los colegios profesionales y también los ciudadanos.
A ver, por favor, ayúdame. Ayúdame. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre la iniciativa de los que están en rojo con los que están en azul? ¿Cuál será la diferencia entre ambas iniciativas? En el caso de los que están en rojo, ya, ellos pueden hacer iniciativa en cualquier materia. Pueden hacerlo en materia de salud, de educación, deporte, en lo que les dé la gana. En cambio, los de abajo, los de azul, solo en lo que les compete. Por ejemplo, a ver, cogemos la institución pública autónoma, el BCR. El BCR, el directorio del BCR, podrá proponer una iniciativa de ley en materia de salud. Perdón, salud. El BCR. No, fregue. Entonces, ahí decimos que solo en materia específica. Segunda pregunta. En el caso de los ciudadanos, ayúdame. En el caso de los ciudadanos, dime, ¿cuánto porcentaje de firmas necesitamos para presentar una ley? Una ley debe estar amparada por qué cantidad de porcentaje de firmas. Correcto. Una alumna respondió bien, pero lo hizo en privado. Lástima. Adrián respondió en privado, pero lo hizo mal. ¿Cómo es posible que puedan fallar? No. Es el 0,3% de la población electoral nacional. Ya se olvidaron. ¿Por qué? Un ratito. No es 0,3, ¿ah? Muérdete la lengua, muérdete el dedo. Es el 0,3%. Por si acaso. Bien, por favor, chicos, ahí está repasando. ¿Cómo se crea una ley? Primero, la ley tiene que ser aprobada en pleno. Para eso necesita la votación de la mayoría. ¿Cuánto es la mayoría? La mayoría es más de la mitad del número válido. Una vez aprobada, va a ser promulgada. ¿A dónde la llevan, profe? A promulgarse, ya, gracias al presidente de la República. El presidente la va a promulgar. Profe, un ratito, no entiende. El presidente la va a promulgar. ¿Qué es promulgar? Firmar. Por eso es que tú siempre que ves una ley, en la parte final dice, la presente ley es promulgada por el presidente Pedro Castillo. O sea, en otras palabras, va a firmar. Profe, qué bravo. Diariamente el presidente tiene que firmar leyes. Ahora, ayúdame. ¿Qué pasaría si el presidente de la República no quiere promulgar? ¿Es válido no querer promulgarla? Sí. Profe, ¿qué pasa si quiere modificarla? ¿Es válido pretender modificarla? Sí.
Pero todo eso tiene que presentarlo en un lapso de 15 días. 15 días hábiles. ¿Ya? En un lapso de 15 días hábiles. ¿Ya? Ahora, ¿y qué pasa si el presidente se niega? No quiero firmar. Bueno, la ley que fue aprobada, que solamente necesitaba ser promulgada, y el presidente no la aprobó, regresa. ¿A dónde regresa? Al Congreso. ¿Y qué pasa en el Congreso? En el Congreso van a volver a votar. Y al volver a ser votado, esa vez con una mayoría más grande, llamada mayoría absoluta, se transformará en ¿qué? En una ley aprobada por insistencia. Y esa vez ya no la va a promulgar el presidente de la República. No, ya no. La va a promulgar el presidente del Congreso. O sea que ni siquiera el propio presidente de la República puede hacerle el paro en una ley. No. El único es el Tribunal Constitucional, siempre y cuando la ley está en contra de la Constitución política. Siempre y cuando la ley esté en contra de la Constitución política. Bien. Toda ley se publica en el Diario del Peruano y entra en vigencia el día siguiente, con excepción de algunas. Vamos ahora a hablar del Poder Ejecutivo. Primero, hoy hablaremos de nuestro estimado presidente de la República. Ya más adelante hablaremos del Consejo de Ministros. El presidente de la República, a ver, una pregunta ping-pong, algo que tú debes saber de memoria. ¿Cuántos ministros tenemos? ¿Cuántos ministros tenemos? 18. Más el presidente, o sea, más el premier, 19 miembros conforman el Consejo de Ministros. Muy bien. Siguiente. Háblame sobre el candidato. Primero, algunas preguntitas ping-pong. El presidente de la República es el jefe de Estado. Dime, ¿también es el jefe del gobierno? ¿Sí o no? ¿También es el jefe del gobierno? ¿Sí o no? También es jefe del Estado y jefe del gobierno. Siguiente, ¿el presidente de la República representa a la nación? Vamos, ¿sí o no? No. Representa al Estado, no a la nación. Pero lo que sí te puedo decir es que habla, personifica a la nación. Eso sí te puedo decir. ¿Quién es el primer portavoz autorizado del gobierno? ¿Quién es el primer portavoz autorizado del gobierno? ¿Quién es? El presidente de la República. Y el segundo portavoz será que el premier. Claro. ¿Cuáles son los requisitos para ser candidato a la presidencia de la República? Ser peruano de... Claro, ser peruano de nacimiento. ¿Qué más? Tener mayor de 35 años. Sigue.
y gozar del derecho de sufragio. Y gozar del derecho de sufragio. Ahí está. Háblame de la plancha presidencial. Ahí la tienes. Presidente elegido por sufragio directo. Candidato ganador es por la mitad de los votos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría, se procede a una segunda elección dentro de los 30 días siguientes de la proclamación. La plancha presidencial está conformada solo por un primer vicepresidente y por un segundo vicepresidente. No hay más plancha presidencial. No es como el Congreso que tiene 3 vicepresidentes. Bien, te pregunto, vamos, te toca. ¿Por qué he elegido esta plancha? Porque esta plancha es muy cómica. Empiezo. Y mira cómo van a caer varios, ¿ah? Cómo van a caer varios. Dime, ¿PPK fue vacado? ¿Sí o no? PPK fue vacado. Sí. La mayoría piensa que la palabra vacancia, ¿ya? Solamente cuando el Estado te declara incapaz moral. No. La palabra vacancia significa que ya no tienes más el cargo. Entonces él fue vacado por renuncia aceptada por el Congreso. Mira cómo caíste totalmente. Te levantó y otra vez caíste. Entonces, él fue vacado por renuncia del Congreso. Lo reemplaza para terminar su gobierno Martín Vizcarra. Sí, el bebito Fiu. Pregunta, ¿también fue vacado? ¿Sí o no? Sí, vacado por incapacidad moral. ¿Quién lo tiene que reemplazar? ¿Quién lo tiene que reemplazar? Lo siento, lo siento. Ya no hay. Porque cuando a ella le tocaba su momento, ella ya no estaba, ya había renunciado. Profe, qué loca, ¿por qué renunció a ser segunda vicepresidenta? Ah, porque tenía un miedo terrible, ya que ella se había puesto la banda presidencial. Encima había juramentado y encima había hecho su discurso inicial como presidente de la República. Eso se llama usurpación de funciones. Cárcel, señora Meche. Ah, no, yo zafo. Y renunció primero. Entonces, como no hay segundo vicepresidente, entonces, ¿qué sugieres? Automáticamente asume el presidente del Congreso. ¿Quién asumió? ¿Quién era presidente del Congreso en aquel momento? ¿Te acuerdas? Claro, Merino el Breve. Merino el Breve. Muy bien. Ahora, Merino el Breve también fue vacado. ¿Por qué fue vacado? Fue vacado por, ayúdame, fue vacado por renuncia, correcto. Por lo tanto, ¿quién lo tendría que reemplazar? ¿Quién lo tendría que reemplazar? Habla. El primer vicepresidente. Pero el primer vicepresidente ya había renunciado. ¿Quién lo tiene que reemplazar? El segundo vicepresidente, que ya había renunciado. ¿Quién lo tiene que reemplazar? El tercer vicepresidente, que ya había renunciado. ¡Wow! A la miércoles. Y ahora, caballero, se tuvo que elegir una nueva mesa directiva. ¿Y el ganador de la mesa directiva quién es? Ah, fue Doria. ¿Cuál Doria? Fue Sagasti. Ya, muy bien. Entonces, Vega. Sé luz de los 60, pues, por favor. Bien, entonces, pregunta.
Esa es la sucesión presidencial. ¿Desde cuándo ya se tiene que anunciar las elecciones? Desde que asume el presidente del Congreso. Él ya tiene que estar anunciando las elecciones. El mandato presidencial dura 5 años, no hay reelección inmediata y esto, por favor, tienes que memorizar. Vaca por, y pensar que tú pensabas que vacaba solamente por eso, ¿no? Aquí está, vacancia por muerte, vacancia por permanente incapacidad moral o física, vacancia por aceptación de su renuncia, vacancia por salida del territorio nacional, vacancia por destitución. Muy bien. Ahora, el artículo 117 también lo vaca por destitución, ¿ok? Se suspende por incapacidad solo temporal. Esta secuencia ya la vimos. Profe, pero acá está incompleta. Claro, porque el Vladimir Cerrón no pudo, en este caso, entrar a la plancha presidencial porque ya estaba declarado corrupto por negociación incompatible. Y de acuerdo al artículo 33, una persona con sentencia, pena privativa de la libertad, no puede ser candidato. Por sentencia. Bien, el presidente asume 28 de julio. Dime, ¿es el que declara la guerra y firma la paz? Te pregunto, todas esas 24 funciones tienes que leerla, pero me detengo en la última, que dice, concede indultos. Concede indultos. ¿Qué es el indulto? Y conmuta penas. ¿Qué es? Es el perdón de la pena. El perdón de la pena. Un ejemplo, cuando un preso es indultado, dime, ¿es culpable o no es culpable? Recontra culpable, sino que está libre por la gracia del presidente. Por la gracia del presidente. ¿Ok? Profe, pero yo que sepa, los indultos no se pueden cuando la persona ha cometido violaciones de derechos humanos. ¿Qué quisieras que te diga? Tienes toda la razón. Pero existe un indulto especial llamado indulto humanitario, en donde tú ves que el preso está muriéndose, entonces lo dejan libre para que se muera en su casa. Lo curioso, lo raro de estos indultos, si no pregúntale a Alan sus indultos que hacía, como Crucillar, ambos ya murieron. Cuando lo indultó a Crucillar, porque se estaba muriendo, ¿no? Claro, Crucillar estaba muriendo, o sea, aquí tienes una foto de él, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Alan García dice, no, no podemos ser mezquinos, tenemos que comportarnos como seres humanos, el señor en cualquier momento se muere. Para los que no lo conocen, este sujeto, míralo por favor, aquí está, él era el que recibió dinero de Montesinos, claro, por poner pues un canal lleno de basura y no mostrar la verdad. Fue indultado y tan solo una semana después, ¿qué crees que pasó? Sí, lo que estás imaginando. Una semanita después, en las playas de Asia, rico, riquísimo, con tu corona heladita, ya, ahí está. Dile hola. Estos son los indultos humanitarios. ¿Qué te parece? Muy bien, aquí tenemos la separata. Por favor, ayúdame con el claveteo a la cuenta de 3. Ayúdame con el claveteo, por favor. 1, 2, 3. 1, beso. 2, dedo. 3, avión. 4, dedo. Todas son deco, chicos, como para que la hagas durante una hora y media. 5, casa. 6, dedo. 7, beso. 8, casa. 9, casa. 10, dedo. 11, avión. 12, dedo. 13, beso. 14, beso. Y 15, avión.
Ya no tengo tiempo para más. Muchísimas gracias. Gracias, Alonso. Gracias, Luis. Gracias, Leslie. Nos vemos. Muchísimas gracias. Los congresistas ya no gozan de inmunidad, Leslie, desde febrero del 2021. Nos vemos.